Sístole es sinónimo de contracción. El objetivo o la función de que el ventrículo se contraiga es que el ventrículo expulse sangre. ¿Cuál sería el objetivo de que el ventrículo se relaje? Que se llene de sangre. Claro, porque si no, ¿qué sangre vas a expulsar si no se llena? Esos son los dos conceptos. Otro concepto importante que debemos tener acá presente es que ambos ventrículos se contraen a la vez y ambos ventrículos se relajan a la vez. No es que yo me contraigo primero, luego me contraigo, no, los dos a la vez. O sea, se contraen los dos ventrículos a la vez y los dos ventrículos se relajan a la vez. ¿De acuerdo? Entonces, la sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, sístole, diástole. ¿En la sístole qué ocurre? Sístole es sinónimo de contracción. Estoy preguntando. Sístole y la sangre se expulsada por ambos ventrículos. Y durante la diástole, ¿qué ocurre? Se llena de sangre. Los dos procesos son importantes. Tan importante es la sístole, también importante es la diástole. Contracción y relajación. Eso tenemos que tenerlo presente. Eso sí es muy importante aquí en el ciclo cardíaco. Eso se llama ciclo cardíaco. Entonces, un ciclo cardíaco que vendría a ser una sístole y una diástole. ¿Podrá haber sístole, sístole, diástole? Tiene que ser sístole, diástole, sístole, diástole. ¿Puede haber diástole, diástole, sístole, sí? O sístole, diástole, sístole, diástole. ¿Cómo creen? Siempre una sístole debe una diástole. No ves diástole, diástole, sístole. No. Se relaja, se llena de sangre, se contrae, expulsa sangre. ¿De acuerdo? Cuéntame. Digamos que el ventrículo izquierdo está con sangre. Ya, el derecho también. Claro. Porque en relajación los dos están llenos de sangre, no uno y luego no, los dos por igual. Muy buena pregunta. Número 2. ¿Qué ventrículo es mucho más grueso? ¿Por qué? Pero porque sea aorta tiene que ser más grueso. Lleva más sangre. No. Los dos llevan la misma. O sea, los dos cuando se contraen, los dos expulsan la misma cantidad de sangre. Si uno expulsa 50 mililitros, ¿cuánto expulsa el otro? 50 mililitros. Los dos, si uno se llena con 30, el otro se llena con 30. ¿De acuerdo o no? Los dos se llenan con la misma cantidad y los dos expulsan la misma cantidad. Eso también tenemos presente. Pero a diferente presión. ¿Dónde la presión va a ser mayor? En el izquierdo. ¿Por qué? Porque la arteria aorta tiene que llevar sangre a todos los tejidos. ¿Y el ventrículo derecho dónde tiene que llevar sangre? Al pulmón. ¿Tiene que ser muy grueso? No. Por eso el ventrículo izquierdo, mire, 5X contra 1X. De 5 a 1, uno dice de 4 a 1, pero es mucho más grueso uno con respecto al otro. Eso también tenerlo acá muy presente. Ahora, dígame, diástole, la presión del ventrículo es en diástole, la presión del ventrículo es menor que en el atrio. Entonces la sangre pasa acá. ¿De acuerdo? En ese momento se llena de sangre este ventrículo y también se llena el otro ventrículo. ¿Se entiende o no? Luego que termina la diástole, ¿qué va a empezar? La sístole, o sea, se va a contraer. ¿De acuerdo? ¿Ambos o no? Obvio que la flecha del lado izquierdo tiene que ser mucho más gruesa porque genera una mayor presión comparado al ventrículo derecho. ¿Se entiende o no? ¿Qué va a querer la sangre? Este es el atrio y esta es la arteria pulmonar. Este es el atrio izquierdo y esta es la arteria aorta. La sangre está acá. ¿Dónde sería más fácil que vaya la sangre? ¿Al atrio o a la arteria? ¿Cuál está más cerca? Bueno, para que regrese, ¿no? Pero son las válvulas, ¿no? Pero, ¿dónde la sangre quisiera ir más fácilmente? Los atrios. Pues la sangre, ¿por qué no retorna a los atrios?
Por las válvulas. Las válvulas tienen esta forma. Atrio derecho, ventrículo derecho. Acá tenemos los músculos papilares. Aquí. Entonces los músculos papilares que tienen las famosas cuerdas tendinosas. De la tricúspide. Entonces, ¿qué es bueno? Se abre acá, la sangre pasa, pero cuando la sangre quiere retornar, ¿qué pasa con la válvula? Regresa. Se Cierra. cierra. Y si la válvula se cierra, ¿la sangre podrá volver al atrio derecho? No, igualito ocurre en otro ventrículo. Cuando en otro ventrículo, los dos se contraen a la vez, la sangre quiere retornar ¿dónde? Al atrio correspondiente, que es el izquierdo. ¿Y qué pasa con ambas válvulas atrioventriculares? Se cierran. Y cuando se cierran las válvulas atrioventriculares, sea la tricúspide en el lado derecho o bicúspide mitral en el lado izquierdo, cuando se cierra suena. ¿Cuándo suena una puerta? ¿Cuando la abres o cuando la cierras? Cuando la cierras. Cuando la cierras. Entonces el primer ruido cardíaco se da por el cierre de las válvulas atrioventriculares. No al abrir, sino al cerrar. ¿Por qué al cerrar? Porque al cerrar la sangre golpea acá. Y ese golpe lo escuchas tú en el estetoscopio. No al abrir, sino al cerrar. Al cerrar. Luego la sangre, como ya no tiene otra opción de pasar al atrio derecho, ¿qué otra opción tendría el ventrículo derecho? ¿Dónde tendría que ir la sangre? ¿Por dónde? Por la arteria. Y el ventrículo izquierdo, si ya no puede regresar al atrio izquierdo, ¿a dónde va a salir? A la arteria aorta. Ahora se observan estas válvulas, no es así, sino las otras son como bolsitas. Son como bolsitas. ¿De acuerdo? Así son. Como bolsitas. La sangre viene así, del ventrículo hacia la arteria aorta. Ejemplo, cuando la sangre pasa, ¿qué pasa? Estas bolsitas, así, entonces la sangre pasa. Porque el ventrículo está contraído o relajado. Perfecto, porque si no se hubiera contrayendo, imposible que la sangre sea expulsada. Entonces está en sístole. ¿Con baja presión o con alta presión? Con alta presión, mayor que la arteria aorta. Luego de la sístole, ¿qué viene? ¿Qué viene de la sístole? Diástole. La diástole. ¿Qué va a ocurrir en la diástole? Apertura. Con la alta presión, ¿qué ocurre ahora con la presión? Se reduce, se hace así, chiquitito. ¿Dónde la presión es mayor ahora? En la arteria. ¿Qué va a querer la sangre? ¿Expulsar? No. Si hay más presión Llenar. en la arteria aorta que en el ventrículo, ahora la sangre va a querer ahora regresar. Pero por la forma de las válvulas, ¿qué pasa con las válvulas? Se llenan de sangre como son como bolsitas. O sea, son así. Sístole, diástole. Sístole, el ventrículo está abajo. Cuando quiere retornar, ¿qué pasa con las bolsitas? Se llenan de sangre. ¿Qué pasa con la válvula? Se cierra. Y se da el segundo, muy bien, el segundo ruido cardíaco. El primer ruido sería al cierre de las atrioventriculares y el segundo ruido sería al cierre de las sigmoideas. En un ciclo cardíaco que es una sístole y una diástole, ¿cuántos ruidos cardíacos se escuchan? Dos, ¿cierto? Uno justo por el cierre de la atrioventricular y otro justo por el cierre de las sigmoideas o llamadas cerebulares. ¿De acuerdo? Conforme, dudas sobre el ciclo cardíaco. ¿De acuerdo? Dime. Sístole es contracción Sinónimo de contracción. y diástole de relajación. Sinónimo de relajación. Es lo mismo. Tenemos dos sístoles y dos diástoles Por ciclo. No, hay una sístole y una diástole. Claro que sí. Es que los dos ventrículos se contraen a la vez. Entonces se considera como una sístole. Pero no se contrae primero el atrio, después el ventrículo y luego el ventrículo hacia la otra. Muy buena pregunta. Los ventrículos y los atrios se contraen. También es importante, como ni conozco,
Los atrios también se contraen, pero en el ciclo cardíaco, a mí que me importa que se contraiga, ¿quiénes son? Los ventrículos. Los ventrículos expulsan sangre ¿a dónde? O sea, a todo el cuerpo o al Pulmón. ¿Para qué llevo sangre al pulmón? Para oxigenar. ¿Y para qué llevo sangre a todo el cuerpo? Para que ese oxígeno pase a todas las células. ¿Se acuerdan? ¿Se entiende el video o no? Ujú. ¿Se entiende el video o no? O sea, pero el atrio a lo más, ¿a dónde llevará la sangre? Entonces, un ciclo cardíaco es una sístole, una diástole ventricular. Si yo digo ciclo cardíaco, es sístole y diástole ventricular. Si yo quiero hablar de la sístole y diástole atrial o auricular, yo tengo que decir sístole auricular, tengo que decir. Si digo sístole, se entiende que es solamente de quién, del ventrículo. Pues un ciclo cardíaco es una sístole y una diástole. Vamos a relacionarlo eso con el electrocardiograma también, claro. El electrocardiograma, onda P, QRS y onda T. ¿De acuerdo? ¿Qué es más peligroso? ¿Qué es más importante? ¿La onda P o el QRS? La QRS, ¿se han visto en las películas, sí o no? Está tic, tic, tic. ¿Cuál es lo más importante? Esta, la que tú ves así. No suena tic. Porque ya no hay Ondas. Por ello. QRS. Ahora nos volvemos a músculo esquelético. En el músculo esquelético, ¿cómo era? El músculo esquelético se despolariza y se contrae, o el músculo esquelético se contraía y luego se despolarizaba. Correcto. Primero se despolariza y luego se contrae. ¿Cuál es el objetivo? Que el músculo esquelético se despolarice. ¿Para qué se despolariza? Porque al final se despolarizaban los túbulos T y todo lo demás. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Para qué? ¿Y dónde salía el calcio? Del retículo sarcoplámico. Si el sarcolema del músculo esquelético no se despolarizaba, ¿el retículo sarcoplámico liberaba calcio? No, entonces se despolariza el músculo y el músculo se contrae porque aumenta el calcio. En el músculo cardíaco es parecido. El músculo cardíaco tiene que despolarizarse, luego pasa otro evento más, y luego ¿qué pasa? Que el retículo sarcoplámico que libera calcio, y el corazón ¿qué pasa? Se contrae. El QRS estará relacionado con el ventrículo o con el atrio. Claro, porque mucho, pero lo más importante es el ventrículo. Entonces, ¿qué viene a hacer esto? La despolarización de quién, de los. Si el ventrículo se despolariza, ¿qué va a pasar luego en el ventrículo? El ventrículo se contrae. Entonces, cuando ves así, hay despolarización de ventrículo. Entonces, si el ventrículo no se despolariza, el ventrículo no se. Entonces, y si el ventrículo no se contrae, expulsa sangre, chicharro, te muere. ¿De acuerdo? Por eso, es un paro cardíaco. Los atrios también pueden paralizarse, pero pueden vivir. Si no tenemos onda P, podemos vivir. O si no tenemos QRS, no podemos. Pues el TI es porque no hay QRS. QRS son eventos eléctricos o eventos mecánicos. El electrocardiograma registra eventos eléctricos. Si no hay QRS, no se despolariza. Si no se despolariza, por lo tanto, no va a haber una sístole, o una contracción, o una sístole. Si digo sístole, no hay necesidad. Entonces, ¿y la onda P qué va a registrar? La despolarización de quién? De los atrios. Si no hay onda P, no hay contracción. ¿Cómo se ve el electrocardiograma?
onda T, QRS, pero no hay onda P. ¿Compatible con la vida? Sí. Sí viven, los perros viven, claro, hay personas y perros que viven con fibrilación atrial. Claro, hay grado 1, 2 y 3, claro, definitivamente. Pero sí puedes vivir. Pero con fibrilación ventricular, no. Han escuchado hablar de los. Cuando ha habido en los partidos de fútbol, ha habido muchas veces personas que dan un paro fulminante. ¿Cierto? Obvio que tuvo un infarto antes. El infarto es antes del paro. Pero ¿qué pasó en ese momento? ¿Habrá QRS? ¿Cuál es la función del desfibrilador? No estimula. Vamos a ver que ahí lo importante son las células marcapasos. Las células marcapasos son importantes ahí. Desfibrilador, que hay que quitar la fibrilación. ¿Qué quieres? ¿Cuál es el objetivo de la desfibrilación? Que vuelva a aparecer ¿quién? El QRS. Esa es la función. Luego lo vamos a ver en marcapasos. ¿Preguntas? ¿Se entendió? ¿Dudas? Ciclo cardíaco que se está entendiendo, vamos a avanzar unas cosas que estamos viendo por la parte del hecho también, porque tenemos que avanzar todo eso a la vez. ¿Seguro? ¿Me preguntas? Es momento, ¿ah? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Dones? ¿Nada? Esto ya lo hemos visto, la función del corazón también. Ahí hemos visto la importancia de que cuando los animales de respirar el oxígeno en el agua pasaban a respirar el oxígeno en el aire, ¿qué es lo que ocurría al final? El corazón, ¿qué pasó con el corazón? Se dividió en lado derecho y lado izquierdo. Lado derecho para pulsar sangre a dónde? Al pulmón. Lado izquierdo para pulsar sangre a dónde? A todo el organismo. Ese es lo importante. Y algo importante, lo que hemos dicho. Las arterias, la arteria aorta, ¿cuál es la función de la arteria aorta? La sangre que llega a la arteria aorta, ¿a dónde se va a ir? A todos los tejidos. A todos los tejidos. Entonces, distribución. Luego decíamos que la sangre, ¿cómo retornaba el corazón? ¿A qué cámara llegaba la sangre ¿a qué cámara llegaba la sangre? A los atrios o ventrículos. Atrios. ¿Y qué vaso sanguíneo llegaba a los atrios? Siempre son venas. Atrio derecho serían las venas cavas y atrio izquierdo serían las venas pulmonares, claro, porque está retornando del pulmón, de la sangre que fue expulsada por el ventrículo derecho por la arteria pulmonar. Entonces, ¿la vena que está llevando sangre al corazón o distribuyendo sangre? Entonces, colección. ¿Y qué hay entre arteria y vena? Los capilares. ¿Cuántas capas tienen los capilares? Uno. Difusión. Intercambio. Unidireccional. ¿Gracias a quién? Hemos dicho, ¿gracias a quién? A las válvulas. Si no tuviéramos las válvulas de manera adecuada, va a haber un cambio ahí en la dirección y no va a ser como nosotros queremos. Los peces. Los peces, ¿qué respiran los peces? El oxígeno. Oxígeno disuelto en el agua. Si respira oxígeno disuelto en el agua, no tiene pulmones, por lo tanto solo tiene una circulación simple. Entonces solamente tiene dos cámaras. ¿Cuáles serán sus dos cámaras? Sus agallas. Un único y un único ventrículo. Mm. La sangre viene así. Venas cavas. ¿Qué sería esta de acá? Atrio. ¿Qué sería de acá? Ventrículo. ¿Y de ventrículo qué vaso sanguíneo siempre sale? ¿Arteria o vena? Arteria. Arteria aorta ventral. Y luego van a seguir las arteriolas que va a haber acá, los capilares, ¿dónde? En las branquias. Entonces las branquias es el órgano respiratorio. ¿Para qué llevará las venas la sangre a las branquias? Para oxigenar. Entonces la sangre venosa se vuelve sangre arterial, ¿o no? Y la sangre arterial se va por la aorta, ya no ventral, sino la aorta dorsal. Y la aorta dorsal llegará a todos los tejidos. Y cuando antes de ser capilar, que era arteriola, hemos dicho siempre arteriola, llega a capilar. ¿Y qué va a pasar con la sangre una vez que llega a los capilares? Deja el oxígeno y se vuelve nuevamente sangre venosa.
y la sangre venosa retorna nuevamente a donde al corazón. Dos cámaras, un solo atrio y un solo ventrículo. ¿Cuándo se parte? Cuando tenemos la circulación doble, cuando comenzamos a respirar el oxígeno en el aire. ¿Y qué aparece ahí? ¿Qué órgano aparece para poder respirar el oxígeno en el aire? El pulmón. Mientras estemos en el agua, no había necesidad de un pulmón. Ahora sí tenemos la necesidad de un pulmón. Ahí tenemos el sistema circulatorio, miren. Atrio, ventrículo, expulsa sangre. Atrio, ventrículo, expulsa sangre. Ambos ventrículos se relajan, se llenan de sangre. Ambos ventrículos se contraen, expulsan sangre. Si el izquierdo expulsa 50 mililitros, el derecho expulsa 50 mililitros. Si el izquierdo expulsa 30, el derecho expulsa 30. La misma cantidad. Y los dos se llenan con la misma cantidad de sangre. ¿De acuerdo? Sístole, diástole. Sístole, diástole. Más grueso el izquierdo porque tiene que vencer una mayor resistencia para llevar sangre a todo el cuerpo. El derecho no, pues. El derecho solo tiene que llevar sangre a dónde? Al pulmón, entonces no tiene que ser muy grueso. Eso es importantísimo. Si hacemos un corte, el corazón, así, izquierdo mucho más grueso que derecho. ¿Por qué? Porque el izquierdo tiene que llevar sangre ¿a dónde? A todo el cuerpo, circulación sistémica, alta resistencia. Hicimos el ejemplo de las mancuernas, ¿sí o no? Cuando una mancuerna mayor carga, más resistencia, mayor hipertrofia. Si la mancuerna tiene menos peso, menor resistencia. Recuerden, la hipertrofia es un mecanismo compensatorio. No es, o sea, es respuesta. Siempre la hipertrofia es respuesta. Ahora miren, ahí está el corte. Ahí lo tenemos el corte. Función del corazón como bomba. Acá están las válvulas, tal vez se ven mucho mejor. Miren las sigmoideas, son como bolsitas. Bolsitas. Y miren las bicúspide, mitral o las tricúspide, como son. La sangre, así. Y cuando la sangre se expulsa, sale. Y cuando se relaja, la sangre quiere regresar. ¿Y qué pasa con las válvulas? Se llenan de sangre acá como bolsitas, segundo ruido cardíaco. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a relacionar con más cositas. Flujo unidireccional, ya lo hemos visto. Y acá, dos propiedades. Estas 5 propiedades son comunes a cualquier músculo. El músculo cardíaco tiene contractilidad o no el músculo cardíaco. Sí, igual que el músculo esquelético, igual que el músculo llano. El músculo cardíaco, si se contrae, también se tiene que relajar, igual que cualquier otro músculo. Excitabilidad, ¿qué significa? Contraerse ante un estímulo. El músculo esquelético, ¿cuál es el estímulo? La contracción. Todo músculo esquelético, para que se contraiga, tiene que primero Polarizarse. ¿Y quién despolarizaba el músculo esquelético? No, el calcio. El sodio. La acetilcolina, claro. Liberabas acetilcolina, se unía a su receptor nicotínico. El receptor nicotínico lo que hacía, bla, 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 potencial ahí. Había canales de sodio dependientes de voltaje, bla, 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 túbulos T, despolariza, artículos apográficos, libera calcio, contracción. ¿De acuerdo? Ahí sí es importante también ahí. El músculo cardíaco también. El músculo cardíaco también responde a un estímulo, pero las dos características que no comparte con ninguno, ¿cuál es? Automatismo y conductibilidad. Esas dos características son únicas ¿de quién? Del músculo cardíaco. Automatismo, ¿qué significa? Que generan su propio estímulo, ¿de acuerdo? Músculo esquelético. Si corto el axón que llega al músculo esquelético, ¿el músculo esquelético liberará calcio? Perdón, ¿liberará acetilcolina? No, porque no hay el axón que libere. Y si no libera acetilcolina, el músculo esquelético se despolarizará. Y si no se despolariza, el retículo sarcofrágico no libera calcio. Si no libera calcio, no se contrae. Por eso una lesión medular es peligroso. Va de la mano con la pérdida de la locomoción. Los animales o personas que sufren un daño a nivel de la columna, el primer signo que encuentra que es parálisis. No puede moverse. ¿Por qué? Porque las neuronas han sido lesionadas. Si no liberan acetilcolina, lamentablemente no va a poder. ¿De acuerdo? Pero el músculo cardíaco no necesita neuronas. Entonces, ¿hay que liberar acetilcolina para que se contraiga? No. Tiene unas células especializadas llamadas las células
corazón tiene un grupo de células especializadas en generar su propio estímulo, se autoestimula. ¿Cómo se llaman esas células del corazón que tienen esa capacidad? Marcapasos. Las células marcapaso. Las células marcapaso le dice al corazón despolarízate. Y luego Entonces, ¿quién le dice al corazón despolarízate y repolarízate? Le dicen las células marcapaso. Si la célula marcapaso se lesiona, ¿habrá alguien que le diga al músculo cardíaco despolarízate y repolarízate? No. Entonces las células marcapaso son 4 grupos. ¿Cuáles eran los 4 grupos de células marcapaso conocidas? El nodo sinusal, el nodo atrioventricular, las ramas de His y las fibras De Purkinje. de Purkinje. Esas son las células marcapaso. Por esa característica de células marcapaso es que el corazón tiene automatismo. ¿Cómo es automatismo? Agarramos un sapo, le cortamos la cabeza, ¿hay encéfalo? Si le corto la cabeza, ya no. Le corto toda la médula espinal, le quito toda la médula espinal. Si un sapo, yo le saco el encéfalo con toda la médula espinal y le saco, ¿tiene sistema nervioso central? ¿Por qué eso lo hizo? Estoy diciendo un ejemplo nada más. Yo no, ni siquiera he puesto un video ni nada de eso. Solamente estoy diciendo en el supuesto. Me miran indignado. En el supuesto que agarro un sapo y le saco todo el cerebro con la médula espinal. ¿Tengo sistema nervioso central o ya no tengo sistema nervioso central? Ya no. Ya no tengo. ¿Hay integración? No. No. ¿Alguna neurona mandará algo? No. No. ¿Mi corazón late? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque tiene sus células marcapaso. Autónomas no. Células marcapaso. Cuando dicen autónomas se puede confundir con sistema nervioso autónomo, que es simpático y parasimpático. Puede decir automatismo, sí, pero autónomo se puede confundir con el sistema nervioso autónomo. Eso ha pasado a veces. Entonces, gracias aquí en la célula marcapaso. El mismo caso, al sapito le dejo todo su sistema nervioso central. O sea, no le arranco ni el encéfalo ni la médula espinal. Lo dejo ahí. Lo abro aquí, ¿ya? Y voy con una pinza y a su corazón le destruyo todas las células marcapaso. Un poco difícil porque destruyo todo. ¿Ese corazón se contraerá? Pero si no hay células marcapaso. Pero, una pregunta. ¿No hemos visto un sistema autónomo de los motores adrenalínicos de alfa nivel? ¿No es adrenalina ayuda a Lo que hace el sistema nervioso autónomo en el corazón es regularlo. Es hacer que esto se contraiga más veces o se contraiga menos veces, pero no inicia el latido. O sea, quien inicia todo el latido es la misma célula marcapaso. O sea, la célula marcapaso está ahí. Si no tuviéramos todo el encéfalo con médula espinal, no hay sistema nervioso autónomo, no hay simpático ni parasimpático, no hay nada. El corazón sigue latiendo. Si nosotros al arrancar todo eso, el corazón se paraliza, ahí tú podrías decir, es necesario el sistema nervioso autónomo para que ese corazón tenga latido. Pero ocurre eso y el corazón sigue latiendo. Entonces solamente lo que hace el sistema nervioso autónomo, como cualquier sistema nervioso autónomo, es regular. ¿Qué hará la adrenalina? Acelera. Aumenta. ¿Y qué hará la acetilcolina? Disminuye. Solo regula. Si le quito los dos, el corazón sigue latiendo. ¿A un ritmo igual? Claro. A un ritmo igual. Y la otra es la conductibilidad. ¿Por qué es importante la conductibilidad? La conductibilidad es importante porque recuerdan ustedes cuando tenemos el músculo esquelético, acá teníamos, ¿qué era esto? Una fibra, ¿qué era? Una fibra muscular. Y acá tenía al costado, que sería otra fibra muscular. Acá al costado también tendría otra fibra muscular. Por acá tengo otra azulita, otra fibra muscular. ¿Por qué le he puesto de esos colores? ¿Por qué he puesto 3 colores diferentes? Y si esa extremidad, ¿de dónde salen todas las neuronas? ¿De qué hasta? Hasta ventral. Relajación.
motoras tenemos ahí? 3 unidades motoras. Una motoneurona, ¿a cuántas fibras musculares inervan? Es una unidad motora. A una fibra muscular solo le inerva una sola motoneurona. Al azul solo le llega de la motoneurona azul. Al rojo solo le llega de la motoneurona roja. Al verde solo le llega la motoneurona verde. A un azulito no lo ves el rojito ni el verde, solo lo ves el azul. Acá hay 3 unidades motoras. Una unidad motora es una motoneurona a cuántas fibras musculares inerva. La pregunta, quiero estimular a la neurona azul. Si estimulo a la neurona azul, ¿dónde liberaré acetilcolina? ¿En las 6 o solo en 3? Solo en 3. A las 3 azules. Acá libero acetilcolina, acá libero acetilcolina y acá libero acetilcolina. Luego, cuando libero acetilcolina, bla 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 bla, o sea que al final se va a despolarizar. ¿Quiénes se van a despolarizar? ¿Todas o solamente ellas? Solo las 3. Y si se despolariza solamente las 3, el retículo sarcoplámico, ¿qué va a liberar cada uno de ellos? Correcto, los 3 liberan calcio. Y si los 3 liberan calcio, ¿qué va a ocurrir en los 3? Se va a La pregunta, ¿esta fibra muscular roja y verde se despolariza? ¿Por qué? Porque son independientes y tienen tejido conectivo. ¿Se acuerdan que tenía ahí el famoso endomicio ahí? Que envuelve cada fibra muscular, tiene un endomicio. Hay endomicio, también hay perimicio y epimicio. Cada fibra muscular está rodeado por endomicio. O sea, si es tejido conectivo, lo que le pasa a ella no le importa ni lo que le pasa a otras, porque ellas 3, ¿de quién depende? De la motoneurona. Si no libera acetilcolina, lamentablemente ellas nunca se van a contraer. Esa característica está relacionada con conductibilidad. ¿Qué es lo que ocurre en el músculo cardíaco? En el músculo cardíaco, lo que hay, no en el esquelético, en el cardíaco hay, ¿qué hay acá? ¿Qué estoy colocando acá? Comunicación. ¿Se entiende? En el músculo cardíaco se comunica. Entonces la pregunta, si se comunica y esta se despolariza, puede despolarizar al costado. ¿Se entiende el video o no? Porque todas tienen comunicaciones. Pues se llama ahí que es conductibilidad. El potencial se puede propagar. La excitación se propaga. ¿Eso se puede hacer en el músculo esquelético? No. Porque no tiene. ¿Cómo se llama ese tipo de unión celular? Uniones GAP o llamadas en hendidura. GAP es perfecto. ¿Qué tipo de sinapsis era esa? Eléctrica. ¿Y había liberación de neurotransmisor? No, no, no. Eso es lo que ocurre. ¿Cuál es la diferencia en el músculo cardíaco? Primero, no necesito, tengo que arrancar el encéfalo completo espinal, no necesito que llegue nervios. Entonces, ¿qué es lo que haría mi dibujo? Le quito todos los nervios. ¿Libero acetilcolina en uno de ellos? Ninguno. No me da la gana, no necesito liberar nada. Pero como todo músculo, para que se contraiga, primero tiene que despolarizarse. Entonces, ¿qué necesito acá? ¿Qué será todo esto? Uniones GAP bastante. ¿Qué célula será esta? P. Esta sería una célula marca. ¿Qué hace la célula marcapaso? Solita se despolariza porque le da la gana. Nadie le dice despolariza.
características tiene de corriente iónica. No quiero hablar mucho de eso porque no es el objetivo, pero la célula marcapaso tiene características que solita se y solita se despolariza la que está a todas ellas. Y como están todas comuniones, ¿qué pasa? Se despolarizan las demás. Luego la célula se repolariza, se vuelve negativo y todo se vuelve negativo. Luego se vuelve positivo y todo se pone positivo. Luego se pone negativo y todo se pone negativo. Si destruyo la célula marcapaso, ¿habrá potenciales de acción ahí? No. Y si no hay potenciales de acción, la célula no se despolariza y por lo tanto no se contrae. La célula no se repolariza y por lo tanto no se relaja. Dependen de ello, lo que no es en el músculo esquelético. Pero acá, ¿qué es importante? Las uniones GAP. ¿Qué es más peligroso? ¿Un infarto de miocardio? ¿O jugando pelota alguien te dé un golpe y se pone un pequeño foco de infarto de acá? ¿Cuál será más peligroso? ¿Un infarto, un puntito acá en mi músculo esquelético? ¿O un puntito de infarto en mi corazón? Mi corazón, se me dice, no, que todo. ¿Hay un poquito? Se pierde todo. Puntitos a ponerte así. ¿Por qué? Porque si este puntito, zona de infarto en el músculo esquelético, todo el músculo como está, bien excepto ese pedacito. Pero para que todas las fibras que están alrededor se contraigan, ¿dependen de ese puntito o dependen de la neurona? De la neurona. En el músculo cardíaco no. Si hay una zona de infarto, aquí, esta zona está lesionada. Cuando pase la onda despolarizante, ¿podrá pasarle a la que está al costado? No, porque depende de todas las células. Todas trabajan como si fuera una sola célula. Porque todas que tienen uniones, ¿de qué tipo? GAP. Entonces, funcionalmente es como si fuera una gran célula, sino que están divididas en pequeñas células. ¿Se entendió las dos diferencias? ¿Alguna duda? ¿Conforme? ¿Todos? ¿De acuerdo? Jonathan, ¿conforme? ¿Está claro? Bien, esas son las características que tiene el músculo cardíaco. ¿Quién inicia todo? Hemos dicho nosotros. La célula marcapaso, que inicia el impulso eléctrico y luego que tiene que hacer ese impulso eléctrico lo tiene que conducir por todo el corazón. ¿De acuerdo? Entonces el corazón tiene dos tipos de células. ¿Y las células marcapaso son neuronas o no son neuronas? Sí. Primera pregunta, ¿las células marcapaso son neuronas o no son neuronas? No, pero liberan neurotransmisores. Claro, no, lo que se ha dicho que hay una marcapaso colinérgica, se ha dicho una marcapaso adrenérgica, una marcapaso glutagabaérgica. No, las células marcapaso no son neuronas, simplemente son células cardíacas modificadas o células cardíacas especializadas, pero no son células nerviosas, ¿de acuerdo? Ese es lo primero. Y acá viene lo otro. Entonces un corazoncito, ¿qué color es el corazón? Rojo. Entonces todo el corazón es así. Ácido y ventiloso de vida. ¿Está bien? Los cuatro. ¿Quiénes son las células marcapaso? Nodo sinusal o nodo atrial. Nodo atrioventricular. Ramas de His que van por el tabique interventricular y las que tienen gran velocidad, ¿quiénes son? Las fibras. Todas las células marcapaso, 1% de todo el corazón. Lo pesas al corazón, 1% son células marcapaso. El 99% que viene a ser el cardiomiocito o el músculo cardíaco propiamente. El resto, eso, cardio. Si agrandamos todos de acá, es así. Núcleo central. Y en el microscopio óptico se ve así.
microscopio electrónico, o sea, 1000 aumentos más, en el microscopio electrónico, esas cicatrices, ¿qué vendrían a ser? ¿Qué son? Mariana, ¿qué son? Las uniones. ¿De acuerdo? Esto es como si hubiera ampliado esta celulita con esta celulita. Estas cuatro. ¿De acuerdo? ¿Cómo estarán ahorita? ¿En reposo o despolarizadas? En reposo. ¿Todos están? ¿Qué signo tienes? Y seguirá toda la vida en negativo, porque estas células, estos cardiomiocitos solitos no pueden despolarizarse. ¿Quién tendría que despolarizarlo? La célula entonces la célula marcapaso está al costado acá, esta célula marcapaso se despolariza. ¿Y qué pasa con ella? Se despolariza. Y la que está al costado ahora, como tiene uniones de gas, ¿qué pasa con la siguiente? Se despolariza. ¿Estoy transmitiendo el potencial o no? Claro, una vez que se despolarizan los primeros cardiomiocitos, los demás cardiomiocitos también se van a despolarizar porque tienen uniones GAP. ¿De acuerdo? ¿O ustedes creen de que este marcapaso le llega un axón a cada una de las células? No, porque tienen uniones GAP. ¿Para qué tendría que tener con proyecciones si dependo de las células que están al costado? ¿De acuerdo? Esto no hay. Lo que hay, le llaman ramas, sí, hay ramas, hay 3 ramas grandotas de células marcapaso, como rosarios de células marcapaso, aquí, ¿para qué? Para transmitir la despolarización más rápido por todo el átomo. Eso sí, le llaman ramas, son ramas, hay 3 ramas ahí, grandotas, como rosarios, que permiten que el impulso también pase rápidamente. Este es un potencial de acción. ¿Y el potencial de acción se transmite o no se transmite? ¿Tiene propagación o no tiene propagación el potencial de acción? Sí, es una diferencia con el potencial graduado. Los potenciales graduados no podrían propagarse en distancias muy elevadas, pero el potencial de acción, una vez que se inicia, se propagaba por todo el axón. En este caso, el potencial de acción se va a propagar por todo el corazón. El 99% viene a ser cardiomiocito o célula cardíaca propiamente dicha. ¿Se entendió o no se entendió? ¿De acuerdo? ¿Conforme? Esto es lo que queremos aquí. Células cardíacas y células cardíacas contrarias, que es el cardiomiocito. Es el cardiomiocito. Y ahora vamos a ver, en las células cardíacas especializadas, ¿qué tenemos? Anodo sinusal, atrioventricular, ramas de His y fibras de Purkinje. Acá están, miren, los discos intercalares. Y si lo ampliamos en ultraestructura, que son uniones GAP. Justo las uniones GAP, uniones GAP. Esta es la uniones GAP. Este es el bosón, uniones GAP. Comunican la célula de o el citoplasma de una célula con el citoplasma de la otra. La célula marcapaso, nodo sinusal, atrioventricular, las ramas de His y las fibras de Purkinje. ¿Cuál es en una frase, cuál es la característica de una célula marcapaso? ¿Cuál es en una sola frase? Se despolarizan solitas. Tiene despolarizaciones espontáneas, puede decir. Se autoestimulan, puedes decirlo también, pero se despolarizan solas. Nadie les dice que se despolarice. Tienen despolarizaciones espontáneas. Y díganme, pero es una despolarización, despolariza, repolariza, despolariza, repolariza, menos 65 y menos 60. Para hacer potencial de acción, ¿qué tiene que ocurrir? Ajá, entonces hacer la marcapaso, se despolarizan espontáneamente, llegan al umbral que generan potencial de acción. Eso sí. Despolariza espontáneamente, llega al umbral, potencial de acción.
Se despolariza espontáneamente, llegan al umbral, potencialización. A esto le llamamos despolarización espontánea. Esto. ¿Hasta llegar a dónde? Al umbral. Esta es la característica que tienen las células marcapasos. Se despolarizan espontáneamente. Porque una vez que llega al umbral, ¿qué se genera? El famoso potencial. Dígame, si son células marcapasos y yo quiero que se despolaricen espontáneamente, ¿cuál se despolarizará más fácilmente? Si en reposo tiene menos 65 o en reposo tiene menos 75. ¿Cuál tendrá más rápido se despolarizará? ¿Cuando es más negativo o menos negativo? Entonces cuando el potencial de reposo es menos negativo, esa característica tiene las células marcapasos. Rapidito llega o no llega al umbral. Claro, eso nosotros queremos hacer las marcapasos. Como hemos dicho que el nodo sinusal, atrioventricular, rama de gira, todas son células marcapasos, pero por excelencia, ¿quién es la célula marcapaso por excelencia del corazón? El famoso nodo sinusal o sinusial. ¿Y qué es lo que dice? Es la que más rápido se despolariza. Y si es que la más rápido se despolariza, es la que más rápido llega al umbral. Si más rápido llega al umbral, es que más rápido genera el potencial de acción. ¿De acuerdo? Todas las células marcapasos se despolarizan solas y llegan al umbral. Pero la que más rápido llega, ¿quién es? El nodo sinusal. Ahí tenemos, miren, acá el mismo dibujo. En el mismo dibujo acá tenemos, miren el nodo sinusal. Se despolariza, llega al umbral, potencial de acción. Se despolariza espontáneamente, llega al umbral, potencial de acción. Se despolariza espontáneamente, llega al umbral, potencial de acción. Se despolariza espontáneamente, llega al umbral, potencial de acción. Llega al umbral, potencial de acción. Miren el nodo atrioventricular. Se demora más en llegar a dónde? Al umbral, por lo tanto, un potencial de acción. Se demora más en llegar al umbral, potencial de acción. Se demora más, potencial de acción. ¿Cuántas despolarizaciones espontáneas tiene el nodo sinusal acá? 5. ¿Cuánto tiene el atrioventricular? 3. ¿Cuánto tiene la regis? 2. ¿Cuánto tiene la aspira de Purkinje? 1. ¿Por qué él tiene más? Porque más rápido llega al umbral. Es lo mismo que cuando hacemos una tarea. En una tarea hay 4 personas. Las 4 personas, uno es más flojito que el otro. Entonces, el más responsable, ¿quién será? ¿Cuál de los 4 será el más responsable? Claro, si hoy ya hiciste parte, ya para mañana lo necesitamos. Hemos quedado en 24 horas que lo hagas. Entonces, el que es más rápido es el nodo sinusal. ¿Y qué hace al resto? ¿Lo apura o no lo apura? Pero ¿qué pasa si no existe el nodo sinusal? ¿Qué pasa si falta el más responsable? ¿Quién tomará la batuta? ¿El que le sigue o el más irresponsable? El que le sigue. Y el que le sigue, ya no me lo das mañana, me lo das pasado mañana. ¿Va a hacer la tarea? Sí, o te vas a demorar más tiempo. ¿Por qué? Porque tiene menos despolarización. Si el segundo no está, ¿quién tomará la batuta? El tercero. No sé, ¿qué me lo das en 3 días? Haz de gis. ¿Está peligrando el trabajo o no está peligrando el trabajo? Ya está peligrando. Y si las de gis con la piel de Purkinje no quieren hacer el trabajo, ¿presentarán trabajo? No. Si perdemos las fibras de Purkinje, ¿el ventrículo se despolariza? No. Si el ventrículo no se despolariza, el ventrículo no se contrae. Si el ventrículo no se contrae, ¿expulsa sangre? No, fibrilación. Ventricular, claro. ¿De acuerdo? Esa es la importancia de las células marcapaso. Si ustedes observan ahí, las células marcapaso, acá, la célula marcapaso va nodo sinusal, el nodo sinusal despolariza ¿qué? Todo el. ¿Qué despolariza todo el? ¿Todo el corazón? ¿Qué está despolarizando? Todo el atrio. Luego de despolarizar todo el atrio, el potencial de acción ¿dónde llega? Al nodo atrioventricular. El nodo atrioventricular es la única ruta para que la despolarización pase ¿a dónde? A los ventrículos.
los haz de His lo lleva hasta la punta. ¿Y aquí quién están? Las fibras de Purkinje. La fibra de Purkinje se encarga de despolarizar todo el principio. La pregunta del millón. Si el nodo sinusal no funciona, ¿se despolarizan los atrios? El atrio ventricular no lo puede despolarizar. Pero ya no, el atrio ventricular es hacia abajo, no puede retroceder. Sí. O sea, el nodo sinusal, si no trabaja, ¿se despolariza el atrio? No. ¿Quién tomará la batuta? ¿A la misma velocidad? No, poco más lento. Pero solamente el nodo ventricular con haz de His, ¿a quién podrá despolarizar? Entonces, cuando está ahí esta parte, no hay onda P, pero sí hay QRS y onda T. ¿Vive? Claro, porque hay QRS, porque tengo esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Si falla el nodo ventricular, ya me quedo con mucho menos. Peligra, claro, ya peligra, ya. No tenemos el atrio ventricular, con un bloqueo y todo lo demás, acá ya está peligrando la vida. ¿De acuerdo? Pero sin el nodo sinusal puede continuar. ¿De acuerdo? No como a toda su capacidad, pero no se muere. No se muere. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace el sistema ahora. Por eso necesitamos hacer las células marcapasos bien, para que pueda transmitir el impulso por todo el corazón. Y ahí tenemos todo el sistema de conducción, todo el sistema de conducción del corazón. Ahí lo tenemos. Como habíamos dicho nosotros, y acá está la información, acá dice toda la información que necesitamos. ¿Cuál es la que se despolariza más rápido? El nodo sinusal. Mi nodo sinusal se despolariza ¿cuántas veces en un minuto? Tiene 60 potenciales, 70 despolarizaciones espontáneas, 70 veces que llegan al umbral, por lo tanto 70 potenciales de acción. Y si hay 70 potenciales de acción, va a haber 70 contracciones. Miren el nodo ventricular. ¿Cuántas tiene? 40. Y luego sigue la de His. ¿Cuántas tiene? De 20 a 40 con las fibras de Purkinje. Mucho menos. ¿De acuerdo o no? Ahora, algo importante. Acá te dice, mira, cada uno de ellos, ¿quién es el marcapaso del corazón? ¿Quién es? El nodo sinusal, el que le da el automatismo. ¿De acuerdo? En condiciones normales. La despolarización que se transmite por todo el atrio, se transmite por todo el atrio se activa, todo el atrio se despolariza. Luego el impulso, ¿a dónde va a llegar? Al nodo atrioventricular. El nodo atrioventricular era igual de rápido, era más lentito. Y más lento, retarda la velocidad. Si está yendo a la velocidad así, a esta velocidad, lo aguanta un poquito. ¿Por qué es bueno que el nodo atrioventricular con la rama de His lo lentezca un poco? ¿Qué pasaría si el nodo atrioventricular fuera igual de veloz? No se llenaría bien el... Tal vez no se llenaría bien, eso sí es correcto. ¿Pero por qué? Si es que el nodo atrioventricular tuviera la misma velocidad que el nodo sinusal, todo el corazón se despolarizaría casi a la vez. Porque todo pasaría rápido, ¿cierto? Y si todo el corazón se despolariza casi a la vez, todo el corazón se contrae a la vez. O sea, sería así: sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. ¿Se entiende el video o no? Todo el corazón se despolariza a la vez, por lo tanto todo el corazón se contrae a la vez. Si todo el corazón se repolariza a la vez, todo el corazón se relaja a la vez. Sería así. ¿De acuerdo? Pero el corazón es así. No es así, ¿no? ¿Por qué? Cuando el ventrículo está relajado, el atrio se contrae. ¿Y qué permite la contracción del atrio cuando el ventrículo está relajado? Que se llene mejor, no que se llene mejor. Si el atrio fibrila, el ventrículo hace esto. ¿Se llena de sangre en diástole o no se llena de sangre en diástole? Sí, sin necesidad de la contracción atrial. La contracción atrial lo que hace es que se llene mejor. Si hay fibrilación atrial
¿Los ventrículos se llenan de sangre? Sí, no al 100%, pero se llenan. Porque el ventrículo se llena por la contracción de los atrios o porque el ventrículo se relaja bien. Claro, porque si se relaja bien, ¿qué ocurre con la presión? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Si el ventrículo se relaja, la presión disminuye. Si la presión disminuye, se llena con buena cantidad de sangre. Eso es lo que tenemos que tener presente. Entonces, es importante que el nodo ventricular la aguante un poquito, claro. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que primero se despolariza ¿quién? Los atrios. Y todavía se está despolarizando los atrios, los ventrículos están en reposo. ¿De acuerdo? Luego la onda despolarizante pasa a los ventrículos. Y el atrio que ya se despolarizó, ahora el atrio ¿qué hace? Repito. Onda P. El atrio se despolariza. El potencial de acción llega al nodo atrioventricular, se demora un poquito. Va pasando recién al ventrículo. El ventrículo está en reposo, recién se va a despolarizar. Pero el atrio ya se despolarizó. Si el atrio ya se despolarizó, ¿qué va a ocurrir en el atrio ahora? Se va a repolarizar. El atrio se va a repolarizar. correr. El atrio se va a contraer, porque primero es el evento eléctrico y luego es el evento mecánico. El atrio nunca se va a contraer si previamente no se... Correcto. Si no observas tú o no registras la onda P, el atrio nunca se va a contraer. Onda P. Recién está pasando al ventrículo. El ventrículo está en reposo, ¿de acuerdo o no? El atrio ahora se contrae. ¿Cómo está el ventrículo? En reposo, está relajado. Pasa el potencial de acción, llega a todo el ventrículo y ahora el ventrículo se despolariza. Luego que el ventrículo se despolariza, ¿qué pasa con el ventrículo? Se contrae. Pero ya hubo la contracción del atrio. Así. No es así, sino así. Justo el ventrículo, el atrio cuando se contrae, el ventrículo ¿cómo está? Relajado. Y ya se está llenando de sangre. El ventrículo se llena porque se relaja muy bien. Es una característica del ventrículo. Eso es la célula marcapaso. Ahí tenemos la célula marcapaso, todo lo que hemos hablado de célula marcapaso. Y acá miren las diferencias. Acá tenemos, miren el potencial de acción de una célula marcapaso y de un cardiomiocito. ¿Cuál era 1%? ¿Amarillo o rojo? Amarillo. ¿Y qué era el 99%? Rojo, los cardiomiocitos. Si tú no comes un anticucho, ¿qué te estás comiendo el anticucho? El cardiomiocito. ¿Negrito o rojo? El rojo. Rojo, todos los negritos los botan. Hasta botan todo el atrio, porque es duro todavía el atrio. O sea, cuando comes anticucho rico, es puro Cardiomiocito. ventrículo, sin nada de tejido conectivo. ¿Tendrá válvulas? Las válvulas son tejido conectivo, ¿no? Porque si no se te queda todo bien. No, es duro, feo, no. Tiene que ser pura pulpita, puro cardiomiocito. Pura pulpita es cardiomiocito. Y ventricular, definitivamente. David. ¿Quién de los tres ves que se despolariza espontáneamente? ¿Amarillo, rojo? Ya lo está terminando. Amarillo, mira. Se despolariza Le he dicho que no le ponga el nombre nada. espontáneamente. Llega al umbral, Hasta el avance. potencial de acción. Miren los cardiomiocitos del atrio ventrículo. Si nunca se despolariza, ¿cómo se queda el ventrículo y el atrio? Toda la vida en reposo. Porque ¿quién tiene que iniciar la despolarización? Las células marcapaso. ¿Cómo le llamaban a este potencial de acción? La célula El 2 marcapaso. era siempre la famosa. No, la 2 es la famosa meseta. La meseta es una característica del potencial de acción de los cardiomiocitos o de las células marcapaso. Célula marcapaso. De los Célula marcapaso. cardiomiocitos. Las células marcapaso no tienen meseta. ¿Qué tenían ellos? Despolarizaciones espontáneas y hacían esta meseta. El músculo esquelético, ¿cómo era? ¿Cómo era el potencial de acción del músculo esquelético? Así era. ¿Y cómo es el potencial de acción de un cardiomiocito?
famosa fase 2. ¿Acá hay fase 2? No. La fase 2 le llama meseta. En el músculo esquelético, ¿qué es lo que ocurría? El músculo esquelético se despolariza y luego se repolariza. ¿Para qué se despolarizaba el músculo esquelético? Para que el retículo sarcoplástico libere y haya contracción. Así de simple. La fase 0, ¿qué será? Despolarización. Dime, ¿esta línea con esta línea se parece o son diferentes las despolarizaciones? Se parecen. ¿Esta era por ingreso de qué? De sodio. Esta también será por ingreso de sodio. Igualito. ¿Qué ocurría con los canales de sodio en la parte superior? Se inactivaban. Los canales de sodio se inactivan. ¿Qué ocurrirá acá también con los canales de sodio? También se inactivan. Igualito. Luego, ¿qué ocurría para la repolarización? ¿Quiénes se abrían? Los de potasio. ¿Y qué pasaba con el potasio? Salía. Acá, ¿qué está saliendo acá también? Potasio. Se está repolarizando. Se está repolarizando. Pero, ¿qué ocurrió ahí? ¿Alguien interrumpió la despolarización o la repolarización? La repolarización. La repolarización. ¿Quién? ¿Por culpa de quién? De la fase 2, la meseta. La meseta interrumpe la repolarización. Y luego, cuando termina esta fase de meseta, está ocurriendo nuevamente esto. ¿Qué saldrá acá nuevamente? Potasio. ¿Esto también cómo le llamaríamos? ¿Cómo diferenciaríamos esta repolarización de esta otra? ¿Cómo le llamarías esta? Repolarización Primaria. temprana. Y esta tarde. ¿A quién lo interrumpieron? A la repolarización. ¿Por culpa de quién? De la meseta. ¿Qué ocurre en la meseta? En la meseta ocurre el ingreso de calcio. Ese es lo diferente. La fase 2 en el cardiomiocito, ojo, ¿qué hay en la fase 2? ¿Qué ingresa a la célula? Calcio. Acá en el músculo esquelético, ¿tiene fase 2? No, porque no ingresa calcio. En el músculo esquelético, músculo C, el músculo C despolariza. ¿Por qué? ¿Por ingreso de quién? Sodio. De sodio. ¿Y para qué quiere que ingrese sodio? Para liberar el calcio. Para que el retículo sarcoplástico libere calcio y haya contracción. Díganme, ¿este calcio provino del extracelular o provino del retículo sarcoplástico? El retículo sarcoplásmico. Correcto. En el músculo cardíaco no. En el músculo cardíaco se despolariza. ¿Por ingreso de qué? La despolarización abre canales de calcio. ¿Qué pasa con el calcio? Ingresa porque está más concentrado ¿dónde? Afuera. Este ingreso de calcio es la fase 2. Este calcio está viniendo del retículo sarcoplásmico o está viniendo del extracelular. Este calcio, si viene del extracelular, ¿está cambiando el potencial de la membrana o no está cambiando el potencial de la membrana? Por eso se registra aquí. La pregunta, en el músculo esquelético, ¿el calcio que aumenta acá proviene de la membrana? No, proviene del retículo. Si no proviene de la membrana, ¿se registrará algo acá? Porque se llama potencial de membrana. ¿Y este calcio para qué quiero que ingrese? Para que el retículo sarcoplástico que libere calcio. ¿Y qué va a haber? Contracción. Músculo esquelético. Se despolariza y hace que el retículo sarcoplástico que libere calcio. En el músculo cardíaco se despolariza para que se abran los canales de calcio. Y este calcio que ingresa, ¿qué es lo que hace? Que el retículo sarcoplástico libere calcio. Para la contracción,
la tirimiosina y las tropamiosinas, ¿qué calcio están esperando? ¿El calcio que sale del retículo sarcoplásmico o el calcio que viene del extracelular? Del sarcoplásmico. Los dos están esperando que el retículo sarcoplásmico que libere calcio. La diferencia es que para que el cardíaco libere necesita que ingrese calcio. En el esquelético no. Es el glucoso. Dime. El calcio que está ingresando a través de la ventana está ingresando por transporte activo primario. No, porque es un canal. Pero era que dentro de la célula había más calcio que afuera. No, siempre hay más calcio fuera de la célula. La concentración de calcio afuera, ¿cuánto es? 1 millón. La concentración de retículo sarcoplásmico, ¿cuánto era? 1 millón. ¿Cuánto hay acá? 10. ¿Cómo? Porque es muy poca la cantidad de calcio que ingresa. Eso le llaman por spark, le llaman por centella, le llaman así, chispazos. Son entradas de calcio muy poquitito, pero lo suficiente ¿para qué? Para que el retículo sarcoplásmico que libere calcio. Han hecho farmacológicamente, han utilizado fármacos que bloquean este canal. Si hay un fármaco que bloquea este canal, primero, ¿la célula cardíaca se despolariza? Sí. ¿Se abren los canales de calcio? Porque están bloqueados. ¿El músculo cardíaco se contrae? No, porque requiere del ingreso de calcio para que el retículo sarcoplásmico libere calcio. Esa es la diferencia. ¿Qué potencial de acción dura más? ¿Músculo esquelético o músculo cardíaco? El cardíaco dura de 100 a 200 veces más. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta es, ¿para qué quiero que sea así? Eso tiene un porqué, ahorita lo vamos a ver, pero esto no importa. Entonces, ¿cómo le llamarías este mecanismo? Liberación de calcio del retículo sarcoplásmico, ¿dependiente de qué? Dependiente de calcio, ¿sí o no? ¿Y acá cómo le llamarías tú? Liberación de calcio del retículo sarcoplásmico, ¿dependiente de qué? De la despolarización o de voltaje. Despolarización o de voltaje. Y por culpa de este canal de calcio, tenemos que hablar 1 hora más de clase. Si no, sería como músculo esquelético. Sí, se está repolarizando. Buena pregunta. Si es que en la meseta solo entrara calcio, ¿qué carga tiene el calcio? Positivo. Sería para arriba, ¿sí o no? Así es. Sale potasio y entra calcio y lo mantiene. Y cuando termina la meseta, ¿qué pasa con los canales de calcio? Se cierran, se abren canales de potasio y se abren más canales de potasio y se repolarizan. Esa es buena observación. Es una buena observación. Claro, hoy nosotros hemos visto la despolarización. Ahora, si yo quiero que se relaje el músculo, el calcio, ¿a dónde debería retornar? El retículo. ¿Solo al retículo sarcoplásmico? También tendría que ir un poco a dónde. Exterior. Así es. Pero la recaptación de calcio aquí, como la recaptación de calcio aquí, es igualito, por una bomba cerca. Y claro que acá el 90% va aquí. ¿Y el 10% dónde va? ¿Por qué el 10% quién te lo prestó? El extracelular, tienes que mantener el equilibrio. Eso sí. ¿Entendió hasta ahí? Sí. ¿Me tengan 20 minutos para el descanso? Ah, ya, yo pensé que te hacer una pregunta. No, vaya. Entonces, ¿ahorita el descanso? ¿Cómo va el vole? ¿Cómo va el vole? ¿Cómo va el vole? Claro. Ya vamos a dar un descanso de 15 minutos. 18.